En el transcurso de una obra se decide hacer un muro de sótano y contención de tierras en T invertida como el mostrado en la figura, cuyo trasdós se rellena con un material de características conocidas. Se le pide, como técnico, que evalúe el tipo de empuje que debe soportar, la seguridad al vuelco, la tensión del terreno, el armado del muro y el armado de la zapata. El hormigón del fuste es FCK 25 megapascales, el acero es B500S. Los coeficientes de mayoración de carga son 1,5, 1,5 y 1,5 para simplificar el proceso. No es que las permanentes sean 1,35 y las sobrecargas de uso o las cargas variables sean 1,5, sino que aquí se simplifica todo y todos los coeficientes de mayoración de acciones son 1,5. El coeficiente de minoración de resistencia del hormigón es 1,5 y el del acero es 1,15. La densidad tanto del terreno como del relleno utilizado es gamma sub T, 18 kN metro cúbico. El ángulo de rozamiento interno del terreno es de 30 grados y con el fin de simplificar los cálculos usted debe considerar que la superficie superior del terreno de relleno va a soportar una carga de 1 tonelada metro cuadrado, que la cohesión del terreno es prácticamente nula, que el fuste del muro resiste la utilización a cortante sin necesidad de disponer una armadura transversal en el muro del fuste, que el forjado está articulado con el muro y le transmite una carga centrada en el fuste, y que no mayorada es de 20 kN metro y mayorada es de 30 kN metro. Es decir, el forjado le transmite al fuste del muro una carga de 20 kN metros y mayorada de 30 kN metro. Que el rozamiento entre el fuste y el terreno es nulo. Que los coeficientes de mayoración de cargas en este caso son los mismos para cargas permanentes y para sobrecargas. Gamma sub G, que es el de cargas permanentes, y gamma sub Q son iguales y son iguales a 1,5, que son iguales a gamma sub F como coeficiente general de mayoración de cargas. Considere la densidad del hormigón armado de 25 kN metro cúbico y la gravedad de 10 metros segundo cuadrado para el cambio de unidades. Para evaluar sus conocimientos al respecto en este examen se le pide: ¿qué tipo de empuje debe soportar el terreno? Bueno, aquí tenéis un dibujo, que lo voy a ampliar aquí, y es un muro como este. Aquí está el forjado. Y tenemos 3 metros de altura de tierras aquí, 0,70 metros aquí, y la base del muro es 1 metro, 0,3 metros y 1 metro. La base de la cimentación o de la zapata. El ángulo de rozamiento interno del terreno es de 30 grados, la cohesión es igual a 0 y la densidad del terreno es de 18 kN metro cúbico. Los coeficientes de mayoración de fuerzas son iguales a 1,5. El hormigón es de 25 megapascales y el acero es B500S. Lo primero que se pide es ¿qué tipo de empuje debe soportar el terreno? ¿Quién me contesta esto? Bien, pues tenemos un empuje en reposo. La siguiente pregunta, ¿por qué? Porque gracias a este forjado de aquí, este elemento vamos a suponer que ni se desplaza hacia el intra-2 ni se desplaza hacia el extra-2. Entonces decimos que es un empuje en reposo. Utilizamos, por lo tanto, lambda sub R, que muchos autores empíricamente la han cuantificado mediante esta expresión, 1 menos seno de phi, siendo phi el ángulo de rozamiento interno del terreno. Lambda sub R, o el coeficiente lambda, es el coeficiente que nos relaciona los empujes en vertical con respecto a los empujes en horizontal que hacen las tierras. Bien, la segunda pregunta que nos hace es si hay seguridad al vuelco y razone la respuesta. A ver, porque tenemos este elemento que o se parte o se rompe o nos tiene que volcar todo el edificio. Entiendo que todo el edificio, para que vuelque, bueno, puede volcar. Es verdad que con este empuje el edificio puede volcar, pero tiene que volcar con respecto a este punto y parece bastante improbable. Entonces, sí hay seguridad al vuelco gracias al apuntalamiento que supone horizontal el forjado que se dispone en la cabeza del muro.
Dibuja el diagrama de empuje sobre el fuste y el nudo, indicando el valor de frontera entre ambos, y el muro, perdón, entre el fuste y el muro, aquí hay una falta, indicando el valor de frontera entre ambos sin mayorar las cargas. Vale. Tenemos, por tanto, unos empujes que van de 0 a 3 metros y de 3 metros a 3,70 metros, que dependen siempre de las tensiones verticales. ¿Qué tensiones verticales tengo? Las tensiones verticales que tengo son, inicialmente, una sobrecarga de 1 tonelada metro cuadrado que puedo simplificar en 10 kilonewtons metro cuadrado, porque me dicen que aproxime la gravedad a 10 metros segundo cuadrado. Esto quiere decir que 1 tonelada equivale a 10 kilonewtons. 1 tonelada metro cuadrado, entonces equivaldrá a 10 kilonewtons metro cuadrado. Esta es la presión inicial vertical que tengo en la cara superior. Y a medida que voy bajando, cada superficie horizontal del terreno tendrá esa carga más la columna de terreno que tenga encima. ¿Me explico? Luego, si analizo el primer metro de terreno, que no estoy analizando el primer metro de terreno, pero tendré 10 kilonewtons metro cuadrado más 18 kilonewtons metro cúbico multiplicado por 1 metro de altura en 1 metro cuadrado. Lo que quiere decir que tendré 18 kilonewtons metro cúbico por 1 metro de altura, serán 18 más 10, 28 kilonewtons metro cuadrado. Y esto solo lo he hecho para entender cómo crece este diagrama de tensiones verticales. En el segundo metro tendré 10 más 18 más 18 y en el tercer metro tendré 10 más 18 más 18 más 18, que son 18 por 3 más 10, que suponen 64 kilonewtons metro cuadrado. 10 más 18 por 3, que es igual a 64. Si quisiese analizar qué sucede ya en el empuje que se genera en la zapata, tendré 64 más 0,7 metros por 18, es decir, 76,6 kilonewtons metro cuadrado. Todo esto de tensiones verticales de compresión. ¿Hay alguna duda de cómo se evalúan las tensiones verticales de compresión? ¿Y qué me relaciona las tensiones verticales con las tensiones horizontales? Las tensiones horizontales son iguales a las tensiones verticales por el lambda correspondiente, que en este caso es lambda sub r. ¿Cuánto es lambda sub r? Lambda sub r es 1 menos seno de phi. 30 grados, el seno de 30 grados, esto es igual a 1 menos seno de 30 grados, que es igual a 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio, o 0,5. Luego, si a continuación dispongo las tensiones horizontales, solo tengo que dividir entre 2 las verticales. De 10 pasaré a 5 kilonewtons metro cuadrado. Ya no pongo más las unidades, son en kilonewtons metro cuadrado. De 64 pasaré a 32 y de 76,6 pasaré a 38,3, siempre en kilonewtons metro cuadrado. ¿Dudas hasta aquí? Dibuje el diagrama de empuje sobre el fuste del muro, indicando el valor frontera entre ambos, entre la cimentación y el muro, sin mayorar las cargas. Todo esto ha sido sin mayorar las cargas. ¿Cuál es el momento máximo de cálculo que tracciona la cara exterior del muro y dónde se produce aproximadamente dicho momento? Y utilice el prontuario al reverso, que se lea al reverso de esta hoja. Al reverso de esta hoja está esta hoja de aquí.
en la que se pueden ver un elemento empotrado libre con una carga triangular, un elemento empotrado libre con una carga trapezoidal, un elemento empotrado articulado con una carga triangular y un elemento empotrado libre con una carga trapezoidal. ¿Cuál de estos 4 prontuarios debo utilizar para resolver mi problema? El último. ¿Por qué? Porque en realidad mi muro de contención puedo suponer que está empotrado en la cimentación, esta sería la zapata, y articulado en el muro superior, con unas cargas trapezoidales. Si no tuviese sobrecarga, mis cargas serían triangulares y podría utilizar este de aquí. Bien, y me preguntan, ¿cuál es el momento máximo de cálculo que tracciona la cara exterior del muro? ¿Y dónde se produce aproximadamente dicho momento? Estas son las cargas y el diagrama de momentos cualitativamente hará una forma como esta. La cara exterior del muro entiendo que es esta cara de aquí, la de este lado. Esto es el exterior, el lado derecho en la pizarra. ¿Dónde tengo el momento que tracciona más la cara exterior del muro? ¿Quién me lo dice? El diagrama de momentos siempre conviene dibujarle el diferencial. De estos dos diferenciales, ¿cuál estira la cara de la derecha? El de abajo, ¿verdad? Y de este diagrama, el que tiene el valor más alto, el diagrama de momentos en valor absoluto, es este de aquí. Luego debo evaluar qué momento se me está produciendo aquí para contestar a esta pregunta, para evaluar qué armado deberé disponer en la cara exterior del muro, a tracción, gracias a ese momento. Entonces tengo este diagrama de momentos y debo evaluar este momento. Este momento es el que se llama momento en B. Espera, voy a ampliarlo un poquito más todavía. Ya no sé si lo veis. Y entonces este es el momento en B. El momento en B es, por tanto, menos la luz al cuadrado partido 120 por 7P1 más 8P2. Donde P1 y P2 debo reconocer en el diagrama de cargas cuál es cada uno, lo cual es difícil, pero entiendo que el P1 es el de la izquierda y el P2 es el de la derecha. Y por tanto, el momento será igual, sustituyo, a 3 metros al cuadrado menos 3 metros al cuadrado dividido entre 120, que multiplica 7 veces 5 kilonewtons por metro más 8 veces 32 kilonewtons por metro o partido metro. Aquí hay diferentes consideraciones. Fijaos que estoy utilizando las cargas que vienen desde el arranque del muro hasta la coronación del muro en el eje. Otra consideración es que aquí estoy disponiendo kilonewtons partido metro y uno puede decir, pero si aquí estás poniendo kilonewtons metro cuadrado. Bueno, es porque siempre analizo un metro de muro. Un metro de ancho de muro. Luego, un kilonewton metro cuadrado sobre un metro de muro es precisamente un kilonewton por metro. Lineal de este elemento que estoy analizando, que es un metro de ancho de muro. Esto es 21,825 metros por kilonewton. Sí, con un menos delante, si respetamos este sistema de coordenadas. ¿Y con este momento debería dimensionar las armaduras? No, este momento está sin mayorar. Debería multiplicarlo por 1,5 si quiero plantear armaduras. Entonces, ¿cuál es el momento máximo de cálculo que tracciona la cara exterior del muro y dónde se produce aproximadamente dicho momento? Bueno, pues el momento de cálculo debe ser este momento de aquí
multiplicado por 1,5. El momento de cálculo será igual al momento característico en B, que multiplica a gamma sub F, que es el coeficiente de mayoración de fuerzas, que aquí está todo igualado, es decir, 21,825 kilonewtons por metro por 1,5, que es igual a 32,7375 kilonewtons por metro. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el momento máximo de cálculo que tracciona la cara interior del muro y dónde se produce aproximadamente dicho momento? Pues este momento se produce por aquí y debo deducirlo del... Utilice el prontuario del reverso. ¿Dónde está aproximadamente este momento? Por la mitad, ¿no? Podríamos plantear esta ecuación, igualarla a 0 y deducir dónde está el momento máximo. O podemos, de forma aproximada en el examen, si tenemos prisa y no podemos permitirnos el lujo de hacer tantos cálculos, decir, bueno, más o menos, si evalúo el momento a 1,5 metros de altura, pues será el momento máximo. ¿Me he explicado? Es una aproximación, pero bueno. Entonces, deberé sustituir, en la expresión del diagrama de aumentos flectores, deberé sustituir x por 1,5. Pero resulta que para evaluar el diagrama de aumentos flectores necesito primero saber la reacción en A. La reacción en A es esta reacción de aquí, que es este vector de aquí. La reacción en A es igual a L sextos, que multiplica a P sub 1 más 2 veces P sub 2. Es de... ¿Lo he dicho bien? No. Más el momento en B partido por L. Yo lo he dicho al revés. 2P sub 1 más P sub 2 más el momento en B partido por L. Esto, si sustituyo, es igual a 3 metros dividido entre 6 por 2 veces P sub 1, que es 5 kilonewtons partido metro, más 32 kilonewtons partido metro, que es P sub 2, más el resultado que he obtenido aquí, M sub B, que es 21 menos 21 partido 3, 8, 2, 5 partido 3, todo multiplicado todo multiplicado por nada, todo dividido entre 3. Y esto sale 13,725. Kilonewtons. Entonces aquí más menos este valor de aquí. Ahora, para evaluar el momento en 1,5, lo que hay que sustituir en esta formulación es x por 1,5. Esto es RA. Y aquí igualo el momento en 1,5, sustituyendo, será igual a RA, que es 13,725 kilonewtons, que multiplica a x, que es 1,5, menos P sub 1, que es 5 kilonewtons por metro, por 3 veces L, que es 3 metros, menos 1,5 metros. Aquí perdonad que 1,5 también son metros. Sumado a P2, que es 32 kilonewtons por metro, por 1,5 metros, que es X. Todo dividido entre 6 veces 3 metros. Y multiplicado por
1,5 metros al cuadrado. Sí. El momento en 1,5 es 9,9 kilonewtons por metro. En realidad, en este caso, partido metro, pero no lo pongo porque en este cálculo no sale, porque estoy haciendo un metro lineal de muro. Fijaos que esto no deja de ser una aproximación, porque he considerado alegremente que el momento máximo está justo a la mitad de la barra. Lo que debería haber hecho de forma, si esto fuese un trabajo para hacer en casa o para analizar, debería haber evaluado esta ecuación de cortantes y la debería haber igualado a 0. Con ello, ya os he dicho que debería haber evaluado dónde está el máximo y sustituir esa x, donde he puesto 1,5, poner esa x. Pero en el examen se pide de forma aproximada para ir más rápido. ¿Este es el momento que debería utilizar para dimensionar el armado del interior? No. ¿Por qué? Porque este es el momento característico y necesito el momento de cálculo. El momento de cálculo en 1,5 metros sería igual al momento característico en 1,5 metros multiplicado por el coeficiente de mayoración de fuerzas, que en realidad debería distinguir cargas variables como estas y multiplicarlas por 1,5 y cargas permanentes como el empuje de tierras y multiplicarlas por 1,35, pero para simplificar y por el lado de la seguridad todo lo multiplicamos por 1,5 y tiramos millas siguiendo la expresión. 9,9 kilonewtons por metro por 1,5 es igual a 14,85 kilonewtons por metro en cada metro lineal de muro. La siguiente pregunta que nos hace El examen dice lo siguiente: armado longitudinal por metro lineal de un muro necesario para soportar el diagrama de momentos flectores mayorados, suponiendo un armado simétrico del muro, despreciando los efectos considerados favorables, en este caso simplificando por el lado de la seguridad, y suponiendo que de forma simplificada que el brazo mecánico a flexión es 0,85D, donde D es el canto útil del muro y el recubrimiento es de 5 centímetros. Bien, haciendo un pequeño repaso de estructuras 3, cuando someto una sección de hormigón armado axil y cortante a la vez, si aquí planteo los axiles, ya sea de forma dimensional o adimensional, y aquí represento los momentos flectores de forma dimensional o adimensional, esto sería mu y esto v, pongo una O entre medias, la mayúscula sería en letras en el alfabeto español, pues sería dimensional, y el alfabeto griego adimensional. Pues este diagrama de interacción se representa normalmente así. Esto quiere decir que en el primer tramo, es decir, si yo tengo un axil muy bajo y un momento flector, ese axil está haciendo que mi sección funcione mejor a flexión. Es como una especie de pretensado. Fijaos que si no tengo axil, aguanto esto a flexión, pero si tengo un poco de axil, aguanto esto a flexión. Esto de aquí. Esto es lo que aguanta flexión con el axil, y esta cota es lo que aguantaría sin el axil. ¿Me estoy explicando con claridad? ¿O el dibujo se explica lo suficientemente bien? Porque yo a lo mejor puede ser que no me explique bien. Sí, con un poco de axil hasta un punto determinado. Suponemos que esta carga de 20 o 30 kilonewtons mayorados por metro lineal de muro no llega ni de lejos a este valor de aquí, por lo que tanto el axil mejora el comportamiento de la sección a flexión. Si me pasase, bueno, todavía mejoraría. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto de aquí. Por lo tanto, debo tener un axil muy elevado para que la sección se comporte peor a flexión. ¿Me he explicado? Bueno, esto ya lo ha pensado el que ha puesto el ejercicio, en este caso yo, y ya os digo, dimensionad el elemento solo a flexión, no a flexo-compresión. No vayáis a un diagrama
de flexocompresión o de axil y momento flector concomitante. Entonces se dimensiona flexión. Y se pide el armado por metro lineal de muro necesario para soportar el diagrama de momentos flectores mayorado. ¿Dónde voy a, suponiendo un armado simétrico del muro? Entonces, si el armado es simétrico para que en obra no haya un lío y pongan el exterior en el interior y al revés, ¿cuál es el momento que debo soportar? Según lo que hemos estudiado. El mayor de los dos, en valor absoluto, que es 32,735, que aquí debería haber un menos delante y un menos delante. Y aquí un más delante y un más delante que se simplifica y no se pone. Entonces debo soportar este momento flector, el momento mayorado en la base. Bien, ¿qué más me propone? Suponiendo de forma simplificada que el brazo mecánico de flexión es 0,85D. Esto con el profesor Purroy seguramente lo habéis utilizado un par de veces, donde D es el canto útil del fuste del muro y el recubrimiento mecánico es de 5 centímetros. El fuste del muro, según las medidas que tengo, es de 30 centímetros, el canto útil será 30 menos 5, 25 centímetros, y el brazo de palanca será 0,85D, 0,85 por 25. Entonces el armado, de forma simplificada que necesito, será este. A sub S será igual a MD, que es el momento de cálculo, partido 0,85 veces el canto útil, por F y D. Esto es, MD es 32,7375, que lo multiplico por 10 elevado a 6, ya que está en kilonewtons por metro y lo quiero pasar a newtons por milímetro. Y un kilonewton son 1000 newtons y un metro son 1000 milímetros. Entonces multiplico por 10 elevado a 6, para pasar de kilonewtons metro a newtons milímetro. Y divido entre 0,85 por D, que D hemos dicho que era 25 centímetros, que en milímetros es 250 milímetros, y F y D, que es 500, F y K partido 1,15. 500 partido 1,15. Y esto está en newtons milímetros cuadrado. Este newton con este newton se va, este milímetro con este milímetro se va, y estos milímetros cuadrados pasan multiplicando. Luego el área me queda en milímetros cuadrados y es 354,337 milímetros cuadrados. Estos milímetros cuadrados son para 1 metro de ancho de muro. ¿Cuál es la tensión máxima de trabajo del terreno suponiendo un comportamiento del terreno rígido plástico? Bueno, aquí tengo que evaluar todo lo que le pasa al muro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ruegos? ¿Preguntas? Para evaluar las tensiones del terreno, ¿debo mayorar las cargas o no debo mayorar las cargas? Pregunto. No, ¿por qué? Porque en el terreno la tensión ya está con un coeficiente de seguridad de 3, según el Código Técnico de Edificación, y entonces no mayoro las cargas para evaluar las tensiones que afectan al terreno. A ver, pregunto, ¿dónde va a tener más tensiones el terreno que está en contacto con la zapata? Por la cara de abajo. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué tengo encima de la zapata? Encima de la zapata tengo el peso del fuste, que cae justo centrado, ¿verdad? El peso del fuste, W sub F. El peso del forjado, que también cae justo centrado. Fuste, forjado y fuste. ¿Qué más tengo? Tengo el peso de la zapata, que cae también justo centrado. ¿Qué es lo que no cae centrado? ¿Eh? El terreno, que cae descentrado. Peso del terreno, que está... Cuando dice el peso del terreno se refiere al terreno que se apoya encima de la zapata. Es este terreno de aquí. El resto del terreno me da igual. Y el peso de la sobrecarga. ¿Qué más tengo en este conjunto? El empuje que tengo de todas estas tierras.
pero este empuje de todas estas tierras afectan de forma diferente a todo el conjunto. ¿Por qué? No puedo decir que esta fuerza que comprendería todas estas fuerzas de aquí por esta distancia son el momento que gira a este muro de aquí. ¿Por qué? Porque solo debo tener en cuenta la parte que intenta hacer girar aquí, porque aquí tengo un apoyo que evita también ese momento. ¿Me explico? Tengo un sistema como este. En el que el hecho de que tenga estas cargas, es cierto que intentan girar a este elemento así, o lo que es lo mismo, este elemento tiene una reacción como esta, que genera un diagrama de momentos flectores como este. De otra forma también podría haber hecho lo siguiente: plantear el momento que tengo aquí en la base, que ya lo he calculado, el momento de reacción que tengo en la base, y sumarle el que me genera esto de aquí, pero bueno, no es lo suyo, porque no da exactamente igual. Voy a empezar por el peso del muro. ¿Cuánto pesa el muro? Pues el muro pesa el volumen de 1 metro de muro por la densidad. Entonces considero, bueno, el peso del muro y de la zapata. 2 por 0,7 sería el peso de esta zona de aquí. Este cuadrado y este cuadrado de aquí. 2 metros por 0,7 de altura. Más 0,3 por 3,7, que sería este rectángulo de aquí. Bueno, lo otro no era un cuadrado, era un rectángulo. Esto de aquí tiene un espesor de 30 centímetros, 0,3 metros, y una altura de 3,7 metros. Todo multiplicado por 25 kilonewtons metro cúbico. Esto es igual a lo que sea. Ahora lo haréis con la calculadora. El peso del forjado, este viene dado por el enunciado. Si no lo tuviese, tendría que calcular qué cortante transmite el forjado por metro lineal al muro. Pero como eso es de estructuras 3, lo tengo en el enunciado del ejercicio, y esto es 20 kilonewtons por metro lineal de muro. El peso del terreno, y este terreno viene descentrado. El peso del terreno realmente lo tengo aquí. Si esto es 1 metro de terreno, resulta que este metro por este metro de profundidad tendré 1 metro cuadrado de columna de terreno encima de este metro cuadrado, precisamente. Podría hacer los números, pero realmente ya los he hecho. Tengo 10 kilonewtons de sobrecarga y 18 por 3 kilonewtons de terreno. Y entonces el peso del terreno es igual a 64 kilonewtons en cada metro de muro. Y está excéntrico, está dispuesto a esta altura. Es decir, a 0,15 metros más 0,5 metros del eje del centro de gravedad de la sección de la zapata, o de la entrega de la zapata con el terreno. Repito, me separo la mitad del muro, 0,15 metros, más la mitad de este trozo de zapata, 0,5 metros. Está con una excentricidad, aquí lo pongo arriba, excentricidad de 0,65 metros, que genera momentos en este sentido. A ver, ¿el terreno dónde está? Vuelvo a dibujar el muro. Bueno, sí. Esta columna está aquí, ¿verdad? Y su centro de gravedad está en este vector de aquí. Y el centro de gravedad de la sección de entrega entre la zapata y el terreno está aquí. 0,5, 0,15 más 0,5 es esta excentricidad de aquí. Y ahora viene, a lo mejor, la parte más complicada. La parte más complicada es esta de aquí. ¿Qué momento de reacción tiene el terreno? Es decir,
qué momento estoy empujando al terreno en este sentido, porque tengo este sistema estructural, una articulación arriba y un empotramiento abajo. ¿Me seguís? El hecho de tener una estructura como esta, articulada, empotrada, entiendo que es empotrada porque supongo, entre comillas, que la zapata prácticamente no va a girar, pero eso es una simplificación del problema. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es resolver este momento flector de aquí, el momento flector del empotramiento, pero con un nuevo problema, un problema que tiene 3,7 metros de altura, que P sub 1 vale 5 y P sub 2 vale 38,3 periodos. Fijaos, el hecho de tener, bueno, yo lo repito mucho, el hecho de tener esto articulado y aquí abajo empotrado hace que yo, para que esto esté en equilibrio, tenga un momento de reacción como este de aquí. ¿Lo veis? Para que tenga este momento que llamo momento negativo. Si esa es la reacción, la acción sobre el terreno es un momento igual, pero de signo opuesto. Esto que dibujo aquí en este sentido es la acción sobre el terreno. Por eso cuando vuestra compañera me ha dicho rápidamente, no, ¿dónde voy a tener más tensiones? ¿En este extremo o en este extremo? Ella ha dicho rápidamente, en este extremo. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta este efecto de aquí. Pero no ha tenido en cuenta este efecto de aquí, que es un momento que va en el otro sentido por el hecho de tener este sistema estructural. Depende de cuál de los dos gane, tendré más tensiones en un sentido o en el otro. En un lado o en el otro. ¿Cuánto vale este momento? Pues lo tengo aquí. Es el momento m sub b, que era esta formulación de aquí. M sub b era menos L cuadrado partido 120, que multiplica 7 veces P sub 1 más 8 veces P sub 2. Y aquí sustituimos menos 3,7 metros al cuadrado dividido entre 120, que multiplica 7 veces P sub 1, que 7 veces P sub 1 es 7 por 5, más 8 veces P sub 2, que es 8 por 38,3 periodo. Lo voy a repasar porque no sé si se ve. Entonces, si no voy equivocado, esto sale 63,75 kilonewtons. 62, perdón. 62 más 64 son 126, más 20, el total del peso es 146,75 kilonewton. 146,75. Además, tenemos un momento en un sentido, en el sentido horario, que vale 64 por 0,65 metros. 64 kilonewtons por 0,65. Este es fruto de que se apoye la columna del terreno más las sobrecargas que hay en el terreno encima de la zapata. Y luego, en el otro sentido, tenemos el resultado de esto de aquí. 38,991. 911. ¿Puede ser 38,911? No. 94, vale. Pues dejamos 38,9. Entonces tenemos un momento en el otro sentido, fruto del sistema estructural, que vale 38,9. ¿Y esto cuánto sale? 64 por 0,65. 41,6. Vale, a mí me sale lo mismo. Entonces, el momento real que tenemos es la resta entre uno y el otro, que sale 2,6 o 2,7, ¿no?
el momento total será 2,7 metros kilonewton. Luego tengo un axil y un momento en este sentido, porque es el que gana, un axil de 146,75 kilonewtons y un momento de 2,7, muy compensado. Prácticamente este esfuerzo de flexión, este momento es muy reducido comparado con el axil que tengo. Pero ¿cómo calculo esto? ¿Cómo dimensiono la tensión que se produce debajo de la zapata? Y lo primero que evalúo con estas cargas de aquí es la excentricidad de la carga. El tener un axil y un momento como estos es lo mismo que tener un axil descentrado con una excentricidad que vale el momento partido el axil. Es decir, 2,7 partido 146,75. Que a mí me sale del orden de 0,018 metros, 1,8 centímetros. Bien, ¿qué significa todo esto? Pues que tengo una zapata que tiene una carga que en vez de estar en el eje está descentrada 1,8 centímetros o 0,018 metros y la carga vale 146,75 kilonewtons. Si planteo un diagrama rígido-plástico, un comportamiento rígido-plástico del terreno, significa que voy a tener, con un centro de gravedad que está aquí, unas tensiones como estas. Esta dimensión, que es la excentricidad, la multiplico por 2, 2 veces la excentricidad la tengo aquí, y esto es lo que me queda de base útil de las tensiones del terreno. Si os fijáis, este rectángulo de aquí tiene su centro de gravedad justo donde aplico la carga. ¿Cuánto vale la tensión? Pues muy sencillo. La tensión vale por tanto el axil partido la base menos 2 veces la excentricidad multiplicado por 1 metro. Cuando digo la base me refiero a esta dimensión de aquí, a la base de todo el muro. Y 1 metro es la base, es el canto en el otro sentido de la zapata, porque estoy analizando solo 1 metro de muro. Esta dimensión de B menos 2 veces H es esta dimensión de aquí, B menos 2 veces menos 2 veces la excentricidad. Esto formulado es esto de aquí, que pasado a números es, suponiendo la gravedad igual a 10 metros segundo cuadrado, es 14.675 kilos, multiplico los kilonewtons por 100 para pasarlo a kilos, dividido entre la base, que es 230 centímetros, menos 2 veces 1,8 centímetros, multiplicado por 100 centímetros, perdón. Y esta es la tensión que se me produce debajo del muro, en el terreno, que aproximadamente sale 0,65 kilos centímetro cuadrado. Si no me he equivocado. ¿Reflexiones que hay que hacer de este ejercicio? Pues que claro, normalmente cuando el muro es en ménsula, que es la mayoría de ejercicios que tenéis en vídeo, todo este momento que hemos planteado aquí, que es el momento de vuelco en la base, sencillamente es el fruto de multiplicar la resultante de los empujes por la altura.
de esa resultante con respecto a la superficie de contacto entre la zapata y el suelo, esta altura de aquí. Pero como no es un muro en ménsula, sucede todo esto de aquí, que hay parte de ese empuje que se lo lleva la cabeza del muro, el forjado que está en contacto con la cabeza del muro. Entonces, eso modifica el momento que se lleva la base de la zapata. Ese es el único aspecto diferente con respecto a un muro de contención en ménsula. ¿Cómo hemos evaluado este momento de aquí? Es la diferencia fundamental entre un ejercicio y el otro. También otra diferencia fundamental entre un ejercicio y el otro, entre un muro en ménsula y un muro de sótano, es que el muro en ménsula, el diagrama de momentos, siempre está estirando la cara de fuera. Mientras que el diagrama de momentos de un muro de contención de sótano, en la cara inferior estira la cara de fuera y en la parte superior del muro estira la cara de dentro. Luego el armado principal en el muro de contención en ménsula está en esta cara. Sin embargo, el armado fundamental para que funcione en el muro de sótano está en esta cara en el arranque y en esta otra cara en el resto del muro. Y podría volver a estar en esta cara de aquí si en vez de un apoyo fuese un empotramiento, como vimos en la clase pasada. Si aquí hay un diagrama de momentos como este, que es el que vimos la clase pasada en el WINEVA. Porque hay continuidad entre el armado, o solape suficiente entre el armado exterior del muro y el armado negativo del forjado. ¿Dudas? Todo esto lo estoy diciendo para aquellos que hayáis visto el vídeo del muro. Aquellos que no, tomad nota y cuando veáis el vídeo del muro en ménsula que tenéis grabado, pues veréis las diferencias entre un muro en ménsula y un muro de sótano sin que esté en ménsula. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Por supuesto, esta formulación de aquí es una simplificación. Ya sabéis en estructuras 3 que podéis hacer el equilibrio de la sección, utilizar un abaco de flexión o utilizar el anejo de la EHE para secciones rectangulares y cualquiera de los tres os da un armado. Pero como eso es más de estructuras 3 y además está explicado en el vídeo, bueno, no en el vídeo, está en el ejercicio que tenéis colgado de muro de contención en ménsula,